durante siglos. Una de las historias más misteriosas y fascinantes de la tradición cristiana y la cultura occidental ha girado en torno a un objeto envuelto en leyendas, fe y preguntas sin respuesta. El Santo Grial, para muchos, sería simplemente un cáliz viejo. Para otros, sin embargo, representa algo mucho más grande, un profundo símbolo espiritual que se ha extendido por generaciones. Inspiró a reyes, motivó a caballeros y despertó la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. Según las antiguas tradiciones cristianas, el Santo Grial habría sido el cáliz utilizado por Jesucristo durante la última cena en este momento histórico. Habría compartido el vino con sus discípulos, transformando aquel simple objeto en algo cargado de significado espiritual. Pero la historia no termina ahí. Algunas tradiciones afirman que, después de la crucifixión, José de Arimatea habría utilizado el mismo cáliz para recoger la sangre de Cristo. Este detalle transformó el objeto en algo aún más sagrado, ya que estaría directamente vinculado al sacrificio que, según la fe cristiana, cambió la historia de la humanidad. Con el paso de los siglos, el Santo Grial dejó de ser solo un objeto mencionado en las tradiciones religiosas y empezó a ocupar un lugar central en innumerables historias medievales. Durante la Edad Media, los caballeros vinculados a las leyendas del rey Arturo habrían iniciado una búsqueda casi imposible para encontrar el Grial. Creían que la copa poseía poderes extraordinarios, capaces de otorgar curación, sabiduría divina e incluso vida eterna. Pero hay algo aún más interesante en esta historia. Con el tiempo, muchos estudiosos empezaron a darse cuenta de que quizás el verdadero significado del Santo Grial no estaba solo en el objeto en sí. Quizás el Grial fuera en realidad un símbolo de la búsqueda humana de algo más grande, un símbolo de la búsqueda de significado, propósito y conexión con Dios. Y aquí es exactamente donde esta antigua historia comienza a conectarse con nuestras vidas actuales. Porque, aunque vivamos en un mundo moderno, lleno de tecnología y cambios rápidos, la búsqueda de significado sigue siendo uno de los mayores viajes de la humanidad. Y quizás, sorprendentemente, el verdadero Santo Grial no sea algo perdido en algún lugar del pasado. Quizás esté mucho más cerca de lo que imaginamos. A lo largo de la historia, el Santo Grial dejó de ser solo un objeto mencionado en las antiguas tradiciones religiosas y pasó a representar algo mucho más profundo, un viaje espiritual. Durante la Edad Media surgieron innumerables historias sobre caballeros que dedicaron toda su vida a la búsqueda del Grial. Estas historias se hicieron famosas principalmente en las leyendas vinculadas a la corte del legendario rey Arturo, donde algunos de los caballeros más nobles se habrían embarcado en una misión casi imposible: encontrar el Santo Grial. Pero esta búsqueda nunca fue retratada como una simple expedición en busca de un tesoro escondido. De hecho, las historias siempre han dejado claro que solo aquellos que poseyeran un corazón puro, una fe verdadera y una vida guiada por valores espirituales podrían siquiera acercarse al Santo Grial. Entre los caballeros más conocidos de estas historias se encontraba Sir Galahad, considerado el único digno de contemplar el Grial en muchas versiones de la leyenda. Y esto revela algo sumamente interesante. La búsqueda del Santo Grial nunca se ha limitado a encontrar un objeto físico. Se trataba de transformación. Cada caballero que partió en busca del Grial enfrentó desafíos, tentaciones, peligros y momentos de duda. A muchos fracasaron. Otros se dieron por vencidos a medio camino. Algunos se dieron cuenta de que no estaban preparados para lo que buscaban. En cierto modo, estas historias reflejan el viaje humano mismo. Todos nosotros, en algún momento de la vida, buscamos algo más grande. Algunas personas buscan el éxito. Otros buscan la paz. Algunos buscan respuestas espirituales, mientras que otros intentan encontrar un propósito en medio de las dificultades de la vida. Y es exactamente por eso que la leyenda del Santo Grial sigue siendo tan poderosa hasta el día de hoy, porque habla de algo universal,
habla de la búsqueda de sentido. Habla del deseo humano de acercarse a algo sagrado, algo que dé sentido a la existencia. Cuando miramos el mundo moderno, nos damos cuenta de que, a pesar de toda la tecnología, las redes sociales, los logros científicos y los rápidos cambios que experimentamos todos los días, la humanidad sigue planteándose exactamente la misma pregunta que se planteó hace siglos. ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? Quizás esta sea exactamente la razón por la que la historia del Santo Grial nunca desapareció. Se sigue contando en libros, películas, documentales y debates espirituales porque, en última instancia, representa un viaje que todos afrontamos, el viaje de búsqueda de algo que dé sentido a nuestra existencia. Y quizás el mayor misterio de todos es que el verdadero Grial no está escondido en algún castillo antiguo o templo perdido. Quizás esté ligado a lo que cada persona descubre dentro de sí misma a lo largo de su vida. Cuando la gente oye hablar del Santo Grial, muchos inmediatamente imaginan un objeto físico escondido en algún lugar del mundo, tal vez en una cueva secreta, en un templo antiguo o protegido por alguna orden misteriosa. Durante siglos se han creado innumerables expediciones, teorías e historias intentando descubrir dónde podría estar el Grial. Algunos creen que fue llevado a Europa poco después de la muerte de Jesucristo. Otros dicen que habría estado protegido por sociedades secretas a lo largo de la historia. También hay teorías que afirman que el cáliz estuvo escondido en antiguas iglesias, castillos medievales o incluso en lugares que nunca fueron revelados al público. Pero con el tiempo, muchos estudiosos de la historia, la teología y la filosofía empezaron a notar algo muy interesante. Quizás la pregunta más importante nunca haya sido dónde está el Santo Grial. Quizás la pregunta más importante es qué representa realmente el Santo Grial en muchas interpretaciones espirituales. El Grial ya no se ve solo como un objeto físico, y ahora se entiende como un símbolo profundo de la relación entre el ser humano y lo divino. El cáliz, por ejemplo, siempre ha tenido un significado importante dentro de las tradiciones religiosas. Representa algo que recibe, que guarda y que transmite algo sagrado. Durante la última cena, cuando Jesucristo compartió el vino con sus discípulos, ese momento simbolizó una nueva alianza espiritual. El cáliz pasó a representar la comunión, el sacrificio y la redención. Por ello, muchos estudiosos creen que el verdadero significado del Santo Grial puede estar mucho más vinculado a una transformación interior que a un objeto perdido en la historia. En este sentido, la búsqueda del Grial representa algo profundamente humano, la búsqueda de la pureza espiritual, de la verdad y de una conexión más profunda con Dios. Esta interpretación ayuda a explicar por qué. En las antiguas historias medievales, solo los caballeros considerados puros y espiritualmente preparados podían encontrar el Grial. No. Era una cuestión de fuerza física, riqueza o poder. Era una cuestión de carácter. Era una cuestión de fe. Era una cuestión de transformación interior. Esto también explica por qué los personajes de las leyendas artúricas, como Sir Galahad, fueron retratados como personas de corazón puro, humildes y espiritualmente preparadas. El mensaje de estas historias parece claro. El verdadero Grial no lo pueden encontrar aquellos que solo buscan poder o fama. Solo pueden encontrarlo aquellos que estén dispuestos a cambiar desde dentro. Y cuando miramos el mundo moderno, esta idea sigue siendo extremadamente poderosa. Vivimos en una época en la que muchas personas buscan constantemente algo que dé sentido a sus vidas. Algunos buscan esto en el éxito profesional, otros buscan dinero, estatus o reconocimiento, pero a menudo, incluso después de lograr estas cosas, todavía persiste una sensación de vacío. Quizás sea exactamente en este punto donde el simbolismo del Santo Grial cobra tanta relevancia en la actualidad. Nos recuerda que la verdadera transformación no ocurre en el exterior, comienza
dentro de cada persona. El verdadero viaje no es un viaje alrededor del mundo, es un viaje a través del alma misma. Y quizás esa sea exactamente la razón por la que, incluso después de tantos siglos, el misterio del Santo Grial sigue fascinando a personas en todas partes del mundo, porque, en el fondo, todos buscamos algo que dé sentido a nuestra existencia. Y quizás esta búsqueda sea el verdadero significado del Grial cuando pensamos en el Santo Grial. Es fácil imaginar que pertenece solo al pasado, a historias antiguas, leyendas medievales o cuentos de caballeros y reinos lejanos. Pero lo cierto es que el simbolismo del Grial sigue siendo sumamente actual. De hecho, tal vez sea incluso más relevante hoy que en el pasado. Vivimos en una época marcada por la velocidad, el exceso de información y la presión constante para conseguir resultados. Se anima a las personas a buscar el éxito, el estatus, el dinero y el reconocimiento. La sociedad moderna a menudo mide el valor de una persona por lo que posee o lo que ha logrado. Y sin embargo, incluso en un mundo donde tantas cosas parecen estar a nuestro alcance, muchas personas todavía sienten un profundo vacío interior. Este sentimiento no es raro. Muchas personas pasan años buscando la felicidad en logros externos, una carrera exitosa, posesiones materiales, popularidad o aprobación social. Pero en algún momento del viaje surgen muchos corazones una pregunta silenciosa. ¿Eso es todo? Es exactamente en este punto cuando el simbolismo del Santo Grial comienza a tener sentido para la vida moderna. En las historias antiguas, los caballeros que partían en busca del Grial se enfrentaban a un viaje lleno de obstáculos. Atravesaron bosques peligrosos, enfrentaron desafíos espirituales y estuvieron constantemente, terriblemente probados en su fe, en su coraje y en su carácter. Pero en el fondo, ese viaje nunca fue solo físico, fue un viaje de transformación interior. Los caballeros necesitaban aprender a controlar el orgullo, superar la ambición egoísta y desarrollar virtudes como la humildad, el coraje y la compasión. Solo aquellos que estaban verdaderamente preparados espiritualmente podían siquiera acercarse al Grial. Este mensaje sigue siendo extremadamente poderoso hoy, porque, de alguna manera, todos estamos en nuestro propio viaje. Cada persona enfrenta desafíos, dudas y momentos de incertidumbre. Hay momentos en que la vida parece clara y llena de propósito, pero también hay periodos en los que todo parece confuso, difícil o sin rumbo. Durante estas fases, muchas personas comienzan a buscar algo que aporte un significado más profundo a la vida. Algunos lo encuentran en la fe, otros lo encuentran ayudando a otros. Algunos descubren que la verdadera satisfacción no está en acumular cosas, sino en vivir según valores que realmente importan. En este sentido, el Santo Grial puede verse como un símbolo de lo que todos buscamos, una vida que tenga propósito, significado y conexión espiritual. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que llegamos a ser a lo largo de nuestro viaje. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿en qué tipo de persona me estoy convirtiendo? Mis elecciones me acercan a una vida con más propósito, más bondad y más verdad. ¿O simplemente estoy persiguiendo cosas que al final tal vez no me brinden la satisfacción que realmente busco? Quizás esta sea una de las mayores lecciones que se esconden detrás de la antigua leyenda del Grial. El verdadero viaje no es encontrar un objeto perdido, es encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando alguien comienza a vivir con más conciencia, con más fe, con más compasión y con más propósito, de alguna manera, esa persona comienza a acercarse al verdadero significado del Grial. Quizás esta sea exactamente la razón por la que esta historia se sigue contando hasta el día de hoy, porque, en el fondo, habla de algo que todos queremos encontrar, una vida que realmente tiene sentido. A lo largo de los siglos, las historias sobre el Santo Grial han despertado la imaginación de reyes, caballeros, eruditos y gente corriente de todas partes del mundo. Muchos creían
que se escondía en algún lugar secreto de la tierra. Algunos decían que el Grial fue llevado a tierras lejanas tras la muerte de Jesucristo. Otros lo imaginaban protegido por antiguas órdenes religiosas o escondido dentro de antiguas iglesias construidas durante la Edad Media. Durante generaciones enteras, la idea de encontrar el Santo Grial fue tratada como la mayor héroe de todas las misiones. Una misión capaz de cambiar el destino de quien la complete. Pero cuando analizamos más de cerca estas historias, notamos algo curioso. Casi siempre, los personajes que inician la búsqueda del Grial creen que están buscando un objeto. Sin embargo, a lo largo del viaje, muchos de ellos acabaron descubriendo algo mucho más profundo. Descubrieron que la verdadera búsqueda no era externa, fue interno. En las antiguas narrativas medievales, los caballeros emprenden largos viajes, cruzaron reinos desconocidos, enfrentaron peligros, resistieron tentaciones y experimentaron momentos de duda y sufrimiento. Algunos de ellos fracasaron, otros se perdieron en el camino, y muchos se dieron cuenta, demasiado tarde, de que no estaban preparados para lo que buscaban. La búsqueda del Grial requirió algo mucho más difícil que el coraje físico. Ella exigió una transformación interior. Esto significa que el verdadero desafío no estuvo en las batallas que enfrentaron en el camino. El verdadero desafío estaba dentro de ellos mismos. Era necesario superar el orgullo. Era necesario abandonar la ambición egoísta. Era necesario aprender a vivir con humildad, compasión y fe. Solo aquellos que sufrieron esta transformación interior fueron considerados dignos de siquiera acercarse al Grial. Esta idea aparece muy claramente en las historias sobre Sir Galahad, a menudo descrito como el caballero más puro entre todos los que sirvieron al legendario rey Arturo. En muchas versiones de la leyenda, Galahad no encuentra el Grial porque sea el más fuerte, el más famoso o el más poderoso. Encuentra el Grial porque su corazón se considera puro. Este mensaje ha pasado a través de siglos y quizás sea aún más relevante en el mundo moderno. Hoy vivimos en una sociedad que constantemente nos anima a competir, lograr y acumular. Nos enseñan desde pequeños que el éxito significa ganar más dinero, tener más reconocimiento o alcanzar puestos más altos. Y, sin darse cuenta, muchas personas pasan gran parte de su vida persiguiendo estos objetivos. Pero, en algún momento del viaje, sucede algo curioso. Incluso después de lograr muchos de estos logros externos, algunas personas se dan cuenta de que todavía hay un vacío interior. Es como si todavía faltara algo importante. Es precisamente en este punto cuando la antigua leyenda del Santo Grial empieza a tener más sentido que nunca, porque nos recuerda una verdad simple pero profunda. La verdadera satisfacción no viene solo del exterior, viene desde dentro. La verdadera satisfacción en la vida no está solo en lo que logramos, sino en quienes nos convertimos en el camino. Y quizás eso sea exactamente lo que simboliza el Santo Grial. Representa la búsqueda de algo más grande que el éxito material. Representa la búsqueda de significado. Representa la búsqueda de una vida que tenga propósito, fe y valores que realmente importen. Cuando miramos la historia de Jesucristo, vemos que muchos de sus mensajes hablaban exactamente de esto. Enseñó sobre el amor, el perdón, la humildad y la transformación interior. Demostró que la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en la forma en que una persona vive y trata a los demás. Quizás por eso, el cáliz, asociado a su historia, se ha convertido con el tiempo en un símbolo tan poderoso. El Grial no representa simplemente un objeto, representa un ideal, una vida ideal, un ideal de transformación, un ideal de búsqueda espiritual. Y cuando lo pensamos más profundamente, nos damos cuenta de algo interesante. En cierto modo, cada persona vive su propia búsqueda del Grial. Todos enfrentamos desafíos. Todos pasamos por momentos de duda. Todos tenemos opciones que moldean en quién nos estamos convirtiendo. Cada decisión que tomamos, cada actitud que elegimos, cada valor que decidimos seguir,
Es parte de este viaje. Algunas personas eligen vivir solo, buscando logros externos. Otros deciden buscar algo más profundo. Deciden vivir con más propósito. Deciden desarrollar virtudes. Deciden ayudar a otras personas. Deciden construir una vida basada en la fe, la compasión y el significado. Y cuando alguien emprende este camino, sucede algo interesante. La vida adquiere un significado diferente. Los desafíos ya no son solo obstáculos y se convierten en oportunidades de crecimiento. Las dificultades enseñan lecciones importantes y los logros tienen ahora un valor que va mucho más allá de lo material. Quizás sea precisamente en este momento cuando la verdadera esencia del Santo Grial comienza a revelarse. No como un objeto perdido en el pasado, sino como símbolo de un viaje que cada persona puede vivir. Un viaje de crecimiento espiritual, un viaje de transformación interior, un viaje en busca de una vida que realmente tenga sentido. Y quizás la mayor revelación de todas sea esta. Es posible que el verdadero Santo Grial no esté escondido en ningún lugar del mundo. Quizás esté esperando ser descubierto en el propio viaje de cada persona. A lo largo de este vídeo, exploramos uno de los símbolos más misteriosos, fascinantes y discutidos de la historia, el Santo Grial, mucho más que un objeto legendario. El Grial representa una búsqueda profunda que abarca siglos, la búsqueda de significado, redención, fe y transformación interior. Durante generaciones, reyes, caballeros, eruditos y gente común han intentado descubrir dónde está el Santo Grial. Algunos creen que se trata de una copa física vinculada a la última cena de Jesús. Otros ven en él un símbolo espiritual mucho más poderoso en la búsqueda de un verdadero encuentro con Dios, de la pureza del corazón y de la renovación del alma. Pero quizás la pregunta más importante no sea ¿dónde está el Grial?, sino más bien ¿qué representa para tu vida hoy? El Santo Grial nos recuerda que todos estamos en un viaje que pasa por dudas, desafíos, caídas y aprendizajes. Como en las antiguas historias de caballeros, cada uno necesita cruzar sus propios desiertos, afrontar sus propias sombras y aprender a mirar dentro de sí mismo. El verdadero Grial no puede estar escondido en un castillo perdido ni custodiado por órdenes secretas. Se encuentra en las pequeñas transformaciones de la vida, en la fe renovada, en el perdón que libera, en la valentía de continuar incluso cuando todo parece difícil. Quizás el Santo Grial sea en realidad un símbolo de lo que todos buscamos: paz interior, propósito y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y es exactamente por eso que esta historia sigue tan viva hoy, porque en el fondo todo ser humano sigue en esta búsqueda. La última pregunta para usted es simple, pero poderosa. ¿Cuál es el Grial que buscas en tu propia vida? Si te gustó este vídeo y quieres seguir explorando los grandes misterios, símbolos e historias que han dado forma a la espiritualidad y la historia humana, deja tu me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Y por supuesto, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que se publique contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.